¿Qué tal, muchachos? Hoy les traigo los mejores mazos con la máquina duende que muchos de ustedes se la habrán regalado ya que no la habían obtenido a través de la arena de duende. Y sí, y es que esta temporada la han regalado y por eso hoy les traigo los 5 mejores mazos con la nueva carta Máquina Duende. Y empezamos con el primer mazo, muchachos, el primer mazo de P.E.K.K.A. Máquina Duende. La verdad, muy interesante este mazo. Uy, a ver, me vienen con esto. Recordar una cosa muy importante, muchachos, la duquesa de Daga está nerfeada, todavía hay que hacer algunas pruebas con algunas cositas, a ver si la duquesa o la princesa son lo que va mejor con los mazos. Pero de momento la duquesa yo he estado probando y sigue estando potente, un poquito por encima, pero eso ya depende de también cómo tú te acostumbres a la carta, bueno, en este caso a la tropa. Pero aquí la máquina duende también ha sido nerfeada, un detalle muy importante. Y esto yo les recomendaría que, bueno, lo vayan probando. Porque aunque es una buena carta y los mazos están buenos, ya no está tan potente como estaba cuando salió. La verdad, cuando salió era una locura, se jugaba sola. Ahora hay que ir con más cabeza, más skill. Vamos a ver cómo nos va aquí contra el brother. Yo pongo esto acá para defender un pelo. Y perfecto, ponemos esto aquí así. Bien, salió bastante bien. Se defendió, perfecto, maravilloso. Vamos a ver qué nos saca él. Uy, mira. Nosotros aquí vamos a pegar bastante. Yo creo que si pongo esto acá podemos hacer un buen daño. Uy. Uy, ese. Qué buena. Qué buen ataque. Y mira ahí el caballero que pega. Vamos. Muy bien. Perfecto. Uy, se viene con una peca desde atrás. Yo empiezo también con una peca desde atrás. No nos volvamos locos. Vamos con calma. Peca desde atrás. Tranquilito, relajado. Y yo creo que puede venirse un demoledor duende por aquí. Mira, un demoledor duende por acá. Eso se defiende solo. No es necesario porque esa peca no tanquea a la máquina duende. Así que yo estoy bastante tranquilo. Mira lo que vamos a hacer aquí. Yo voy a meter esto acá y meto esto aquí así. Perfecto. Bien, hermoso, bien. Y acá metemos un zap. Mira, ese zap es muy bueno. Uy, mira el daño que terminamos metiendo. Mira, y la máquina duende con todo. Mira. ¡Boom! Esa combinación máquina duende, demoledor, la verdad es una locura. Ven acá, tranqui. Ponemos la Fénix acá para quitarnos a esa lanzafuegos. Perfecto, maravilloso. Mira qué buena Fénix. Y lanzamos aquí. Tranqui, mira. Metemos esto acá. Perfecto. Metemos un zap. Perfecto, para que se convierta todo eso en duende. Perfecto y maravilloso. Miren ese daño y miren esta partida que terminó ganándose sin mucho problema. Perfecto, partida. El siguiente mazo es un mazo de gigante príncipe con la máquina duende, que la verdad está muy interesante. Acá voy a poner unos Larrys para poder defender a esa princesa. Uy, no, lo hizo muy bien. Yo voy a poner un gigante acá. Vamos a ver qué tal nos viene el brother. Sí, bueno, es un lockbait de toda la vida, el cual va a molestar mucho porque casualmente yo en este mazo no tengo zap. Y lo peor que me podía haber tocado es un lockbait. Genial, me encanta, gracias Supercell. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Máquina duende desde acá, ¿por qué? Porque el brother lo más seguro es que tenga un cohete. Entonces, desde atrás no nos sirve tanto. Voy a poner un príncipe aquí. Con eso deberíamos poder defender bastante bien. Y yo voy a poner... Ok, no pasa nada. Eso pega. Voy a poner esto aquí así. Uy, ay, papá. Ay, papá. Mira. Qué buena furia. Mira eso. Uy, qué buen tronco de él. Uy, se asustó. Uy, mira cómo eso pega a la torre. Eso estaba pegando a la torre. Claro que sí. Cómo se asustó. Se asustó que sacó un barril de duendes defensivo. Ajá. Cuando se hacen las cosas bien, salen cosas como estas. Vean, metimos esto por aquí. Y volvemos con la máquina duende tranquilamente. Mira. Venimos ahí rápido. La máquina duende como lo fastidia. Vamos a ver. Tranqui, sin problemas. Nosotros aquí. Chill. Perfecto, mire. Y el bombardero que hace su trabajo eliminando esa torre infierno que ya le queda poca vida. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros acá? A él le queda simplemente duendes y Larrys para defender, ¿verdad? Entonces nosotros aquí ponemos esto. Vamos a ver qué nos saca. Estoy esperando esos duendes. Perfecto. Le metemos furia. Combinamos. Pum. Y sacamos nuestra versión del gigante evolucionado. Mira, pum. Perfecto. Pam. De una vez. Y miren ese daño que terminamos metiendo. Este mazo se juega así, muchachos. Perfecto. Maravilloso. En que la máquina de duende sirve como distracción más que nada. Voy a poner esto acá. Ponemos esto aquí así. Perfecto. Le damos a eso. Pam. Perfecto. Bien defendido. Y nosotros... Mira, yo voy a hacer algo técnico. Voy a poner una Fénix acá.
Perfecto. Y pongo esto aquí así. Bien. Bien. Pongo esto por acá. Pongo esto aquí. Y pongo esto acá. Perfecto. Ya con esto deberíamos poder defender. Mira, 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 mira. Miren los Larrys evolucionados por el lado derecho. Miren los Larrys evolucionados por el lado derecho. Miren cómo se van. Miren cómo se van. Y miren, le hacen a esa torre. Perfecto. Todo, todo. Perfecto. Con este mazo hicimos las 3 coronas contra un mazo que la verdad molestaba mucho. Y pasamos contra el joven Matt. Tranquilamente contra el brother Matt. Y tenemos este mazo de gigante eléctrico, máquina, duende. La verdad, una locura, no lo voy a negar. Este mazo de máquina duende es bastante rancio, pero funciona bastante bien, no hay que negarlo tampoco. Así que yo vengo acá a atacar con todo. Mira, aquí venimos con esto, perfecto. Yo creo que se elimina ese príncipe y nosotros atacamos sin problema. Mira ese bombardero, pega, perfecto. No es tan... Bueno, no fue mi mejor. No fueron mis mejores Larrys, pero pongo aquí un tornadito. Bien hecho, activa torre, perfecto. Maravilloso. Hermoso y maravilloso. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo creo que voy a lanzar un gigante eléctrico. No es lo ideal, apenas estamos en los primeros minutos de la partida. No hemos llegado al por 2, pero vamos a ver qué tal. Porque el rival se ha gastado elixir, así que... de momento no nos ha atacado. Solamente pone ese cazador. Yo voy a poner un... Voy a poner esto. Ya va, yo creo que si... Yo creo que si me emociono... me emocioné demasiado. Me emocioné demasiado de poner un dragón infernal. Ahora ya tenemos un problema, Houston. Vamos a tener que hacer esto aquí así. Y ponemos esto acá. Bueno, la vida. Voy a poner este tornado aquí para alejar eso. Y... Por favor, dime que no puede ser. Bueno, se defendió más o menos. Más o menos. Ok. Bien. No está tan mal. No está tan mal la defensa. Bien. Bueno. Eso ya es torre. O si no es torre, me deja muy mal herido. Efectivamente. La vida. Voy a poner esto acá. Ok, bien, yo creo que le hacemos el daño. Perfecto, yo creo que... ¿Y si le pegas? Vamos. Perfecto, y pongo, ahora sí, un dragón infernal detrás de esto, porque lo va a venir con el mega caballero. Era muy obvio, era demasiado obvio. Y pongo... mira este bombardero, por favor, mira este bombardero. Uy, mira ese bombardero, hermoso. Hermoso ese bombardero, por favor, bombardero, pega una más. No, pega una más, por favor, pega una más. Tenía que pegar una más, o capaz de usar el rayo. No lo sé, Rick. Yo pongo acá. Bien. Y estos Larrys evolucionados que defienden como si no hubiese un mañana de manera perfecta. Ponemos esto aquí así, perfecto. Y me va a lanzar... Me va a lanzar algo. Oh, ok. Por favor, dime que nosotros... Bien, pegó, bien, muy bien. Y tenemos, por favor, solamente hay que cargar un rayo. Carga el rayo, carga elixir. Partida. Oh, se remontó. Se remontó. Venimos ahora con este mazo de excavadora duende que lo pueden usar tranquilamente en el modo de duendes también. Yo lo estoy usando en Liga acá porque es el modo en donde lo estoy probando. Ya próximamente les traeré los mazos para duendes 3 y sin problema. Uy, mira, acá lo que vamos a hacer es esto. Ponemos el espíritu de hielo aquí y tiquitín, perfecto, buenísimo. Eso él lo va a defender. Lo obligamos a gastarse eso. Mira, 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 mira cómo viene acá. Mira cómo viene acá eso. Metemos un zap aquí para que esto no fastidie. Perfecto. Eso debería pegar. No estoy seguro si hizo el daño o no. Ok. Eso el lado derecho también recibe mucho daño, lamentablemente. Ay, por favor, dime que no. Pega mucho. Pega demasiado. Tienes un bombardero y un príncipe oscuro en el mismo mazo. Counter. No, para nada. Increíble. Vamos a poner una máquina duende de una vez. Ok, ponemos esto aquí así y ponemos esto acá. Ok, qué buen espíritu de hielo y qué buenos duendes también para poder defender ese príncipe que la verdad está bastante molesto. Bien, hermoso, mira, mira, perfecto, maravilloso, magnífico. Un gigante doble príncipe, interesante, rato sin ver uno. Ok, eso no pasa nada, no hace nada. Yo voy a poner un bombardero.
Y voy a poner un zap aquí. Bien, pudo ser mejor, no lo voy a negar. Más o menos, él tiene un bombardero, no podemos hacer tampoco demasiado, así que hay que tener cuidado. Es ir poco a poco, muchachos, poco a poco. Yo creo que si me pongo máquina duende desde atrás, lo puedo trabajar un poco mejor. Una torre Tesla para ir defendiendo e ir ciclando rápidamente. Mira, ponemos un espíritu de hielo aquí. Mira, ponemos esto acá. Uy, uy, eso pega. Uy, eso pega. Voy a poner esto un poquito a la derecha, sin problemas. Esto aquí sí. Pongo este zap acá. Pongo esto aquí. Tukitu. Bien. Ok. Tukiti. Tukiti. Perfecto. Uy, pensé por un momento que no se destruía. Vamos a poner máquina duende aquí. Ponemos la Tesla un poquito arriba. Eso es, perfecto, hermoso, bien, qué buena defensa, qué buena defensa. Nosotros la tenemos un poco complicada, pero igualmente se defendió. Ponemos ahora sí esto, pura presión, muchachos. Ponemos esto acá. Bien, vamos a poner un zap ahí para ese bombardero. Por favor, dime que se elimina, gracias, se eliminó. Uy, mira, mira. Uy, ese cohete perfecto. Uy, ese cohete de la máquina duende perfecto. Ponemos esto aquí. Bien, no pasa nada. Uy, cómo pegó eso allá. Ponemos esto acá. Ponemos esto aquí. Ponemos esto acá. Ponemos esto aquí. Vamos, duendes, por favor, hagan el daño. Hagan el daño. Bombardero. Uy, al final no hicieron el daño, lamentablemente, pero ese bombardero bien. Uf, mira eso ahí. Perfecto. Maravilloso. Vamos con calma. Vamos con calma. Defensivo. Modo defensivo. Modo defensivo. Pasta. De una. Ponemos esto acá. Ponemos el espíritu de hielo aquí. Y... ok, eso... la verdad... me está molestando bastante que pase eso. Ponemos un bombardero acá. Uy, yo creo que... dime que... uy, torre Tesla, por favor. Ponemos esto aquí así. Ok, él no quiere... él no está lanzando... algo interesante. No está lanzando gigante. Vamos a lanzar esto por acá, nosotros. Dime que aguantas. Dime que aguantas. Dime que aguantas. Un zap acá y es partida. Eso es partida. Partida, papá. Y así se gana con esto. Y venimos, muchachos, con el último mazo de Mega Caballero, que sé que muchos de ustedes me lo piden. Y voy a traérselos acá. Veamos, tranqui. Hay que ir con mucha calma con estos mazos. Es una cuestión, estos mazos son muy del por dos y el contraataque. Así que vamos con tranquilidad. Uy, se viene con todo, ¿no? El brother. Mira, ese espíritu eléctrico no le da al ariete, lo cual es mala suerte. Y por cierto, lo tengo con la princesa, para que vean que la princesa también es bastante funcional. ¿Cómo que eso? Ok. ¿En qué momento me sacó un rayo? ¿En qué momento no se hicieron los duendes? ¿En qué momento pasó? No entendí nada de lo que pasó, voy a ser muy sincero. Pero igual él se gastó demasiado elixir, a mi parecer. Tengo un zap aquí. Bien, un espíritu eléctrico y eso es torre. La verdad bastante bien. Yo creo que él se emocionó al atacar. O sea, no esperé, me agarró sorprendido con todo lo que me atacó. Pero esto es lo bueno. Si alguien se desespera, ustedes atáquenlo, que está bajo de elixir. Así que tranquilito, ya empezamos bien. Chispitas con... las cosas que uno se encuentra a principio de temporada son... unas cosas de locos, de verdad, es una cosa de loco la cosa que te encuentras a principio de temporada. Bueno, voy con esto y voy con esto aquí. Bien acá, excelente. Bien, nosotros la verdad bastante tranqui. Bien, el buen salto, perfecto. Entre el mega cabeza. No uso la máquina de duende, voy a usarla aquí. Usarla acá ya el mazo va bien solo y con la máquina de duende va mucho mejor. Mira, ahí tanqueando, perfecto, Takiti. De una. Pongo un zap acá, tranqui, perfecto. Eso ya, esto. Qué locura. Es que la máquina de duende también ahí hizo bastante daño y ya se rindió. Es un buen mazo. Creo que está más que demostrado, ¿no? Y bueno, muchachos, aquí tienen los 5 mejores mazos con la máquina duende. Es una carta que la verdad ha sido bastante nerfeada, pero como ven sigue bastante funcional y yo la veo ahora mismo equilibrada, sinceramente. Eso sí, les recuerdo que próximamente voy a estar trayendo los mazos para la arena de Duende 3, ya que se me ha
complicado bastante traerle diferentes cositas al canal, pero ya seguramente para finales de esta semana les estoy trayendo los mejores mazos para Duendes 3 y acá les dejo los mejores mazos para Clash Royale con la máquina Duende. Sin más, los espero en el siguiente video de Clash Royale.